Y empezamos. Saludos afectuosos. Como ha dicho Leonel Huracán, maltratadas, comentarios, aportes, de todo es válido aquí en Letras en Directo. Arrancamos, empezamos esta nueva emisión aquí con Leonel Huracán, escritor y poeta. Te agradezco vos por aceptar la invitación. Bueno, gracias, compadre. ¿Sabe usted? Eh, eh, al fin nos vemos por estos lados y bueno, en este lugar, ¿verdad? Bueno, Bueno, pero aquí lo importante es compartir literatura, compartir poesía y conocerte a vos, mano, qué es lo que andas haciendo, qué travesuras nos has estado presentando a través de las letras. Y vamos a ir poco a poco también dándole la bienvenida a toda la mara que se vaya conectando. Esta vez ya está con nosotros Leo de Soulas y Rodrigo Villalobos. Eduardo. María Fernanda Sandoval también. Vamos a conocer unos datos tuyos, Leonel. Leonel Huracán. Naciste en la ciudad de Guatemala. Ajá. Sí. Sí. Bueno, dentro de los datos que yo encontré, si me haces el favor, Ajá. si hay algo equivocado, me lo vas actualizando. Apareces como laboratorista clínico Sí. y artista del performance. Esto fue una de esas gracias que se inventaron unos amigos en El Salvador. Como resulta ser que para el primer festival de performance, que ahora ya va para sexta o décima edición, que se llama Forma y Sustancia, que se hace en toda Centroamérica, para la primera edición que se hizo aquí en Guatemala, yo fungí como curador de ese evento. Y luego, fungí como curador de ese evento y más tarde fui a El Salvador para la segunda edición. Entonces conocí a los poetas allá en El Salvador que me pusieron de performance, ¿verdad? Pero, claro, yo no hago performance, salvo los que algunos ya conocen, pero no es, pero fue porque funcioné como curador de un evento de performance. Curador de un evento. ¿Qué labor ejerce o realiza un curador de un evento de performance? ¿Por qué no nos haces ese favor? Explicar un poquito el término de performance. Sí lo bueno, manejas. como el término es extranjero, no ni modo francés, europeo, ¿verdad? Significa básicamente actuación, pero no es una actuación como la actuación teatral, es una actuación que consiste en poner en cuestión, en cuestionar la forma en que actuamos nosotros cotidianamente. Es decir, conflictuar las relaciones sociales cotidianas que se dan a través de una acción que se hace en un espacio público o una acción que involucra a otras personas. Eso es básicamente un performance. Esas actuaciones normalmente son en público, ¿verdad? Sí. En áreas abiertas. Sí, normalmente. El hecho de que lo hagan como video ya lo convierte en una obra aparte, no precisamente performática. Yo soy de la idea de que un performance tiene que tener una consecuencia social inmediata, o sea, cuestionar algo del entorno social. No todos los performers lo consiguen. Entonces, pues el asunto de venir a hacer de curaduría fue seleccionar las obras y más o menos hacernos una idea de en qué lugar queríamos colocarlas, en dónde funcionaba mejor, en dónde tenía más impacto la acción que quería realizar el performer. El trabajo del curador en este caso es ese. ¿Qué algo más abarca? También abarca en alguna medida hacer un acercamiento a la obra con el artista, a veces mediar entre el artista y el evento o la galería, porque no toda la obra del artista casa para el momento, para el espacio indicado. Entonces, esa mediación con el artista, trabajar de cerca con el artista,
sobre la obra que él plantea es parte también de ese trabajo. Hacer el acercamiento teórico el espectador y ayudar al artista a ubicar mejor la obra. Entonces es una obra que es un trabajo que va en dos vías. Por un lado, explicarle mejor al espectador y por otro lado, pues contribuir a ubicar la obra de una manera que tenga más impacto. Ya. Esas actividades artísticas en las que ciertos grupos irrumpen en centros comerciales o en algún otro local, algún negocio, sorpresivamente también es performance, ¿verdad? Pero manteniendo esa respectiva característica que vos estás mencionando. Bueno, verás que a este respecto, como ya se volvió moda, entonces ocurre que ya hay gente que para llamar la atención paga un tipo de publicidad que tiene elementos de performance. Pero aclaro, el performance tiene que poner en cuestión los estatutos sociales, los estatutos morales de una sociedad, porque de otra manera estamos haciendo solamente publicidad. Uh-huh. Ya, entiendo. Bueno, continuemos entonces. Además de laboratorista clínico y artista otra vez del performance. ¿Actualmente estás estudiando ciencias químicas también o no? No, actualmente lo he dejado desde hace algún tiempo. Lo del laboratorista clínico, la verdad es que ha tenido sus viricuetos, porque esto me llevó a trabajar al interior, a trabajar en hospitales, y digamos que conozco la profundidad de Guatemala de una manera microscópica. Yo sé a nivel celular cómo estamos de cómo se llama, de desnutridos, cómo estamos de contaminados y cosas así que he tenido que ver en la práctica del laboratorio clínico. Ya, excelente. Bien. Y estudios de licenciatura de filosofía en la Facultad de Humanidades de la San Carlos. ¿Cómo va esto? Bueno, me metí a estudiar filosofía precisamente porque pienso que en las ciencias puras explican y aspiran a dar razón de las cosas tangibles, pero de todo esto otro que ocurre entre seres humanos, pues están las humanidades en general, ¿verdad? Y la raíz de todo esto está en la filosofía. Entonces me metí a estudiar también filosofía, pero ahí en esta facultad ya llevo algunos años, de verdad, y no me he preocupado por sacar el título. Va despacio, no hay prisa. Sí, entonces, bueno, en todo caso, el título tampoco garantiza que haya un trabajo de filósofo, ¿verdad? Ajá. Bueno, fuiste miembro de la Asociación de Escritores de Guatemala, que ya no existe, ¿verdad vos? Lamentablemente, bueno. ¿Qué pasaría con esta asociación? Gracias, la Asociación de Escritores de Guatemala funcionaba básicamente porque había contribución de parte de la Embajada de México y habían varios escritores agrupados alrededor que tenían algún recorrido y actualmente se pasaron a lo que ahora es el PEN Internacional. Ajá, actualmente están en el PEN Internacional. La idea era que se pudiera tener un espacio para que los escritores se agruparan, que intercambiaran, para que incluso pudiéramos pensar en cuestiones más bien culturales a nivel nacional, en vez de convertirse en una camarilla, como ocurre ahora, que hay una camarilla ligada a una editorial, hay otra camarilla ligada a otra, y si hubiera una organización general era mejor. Se consiguió en buena medida que hubiera más apertura, pero con el tiempo se me comenzó a perder financiamiento y ahí murió el asunto. Sí, lamentablemente, ¿verdad? Hay que seguir luchando por la conformación de estos grupos. Ha sido también cofundador del grupo Folio 114, que reunió autores centroamericanos. ¿Cuándo se conformó este grupo Folio 114? El grupo Folio 114 fue una cuestión de una fusión de dos grupos que existían antes. Un grupo que se llamaba Vértice, en donde funcionaban muchos escritores que seguramente son de tu generación, tenían por ahí por los 50 años,
que tenían obra que estuvieron guardando durante la época de las persecuciones por el conflicto armado y querían darlas a conocer. Este grupo se llamaba Vértice y yo inicialmente empecé reuniéndome con ellos. Pero también había otro grupo de escritores jóvenes que andaban por ahí haciendo performance en la calle, haciendo relajos por ahí, que era el grupo que se llamó Casa Bizarra. Entonces, ajá, luego, cuando se abrió el edificio de correos, unos por ahí, ambos andábamos en busca de ese espacio y nos juntamos para hacer el grupo. ¿Qué año más o menos? Eso estamos diciendo año 2003. 2002, del 2002 al 2005 funcionó Folio 114. Hicimos eventos centroamericanos de reunir escritores, los traíamos aquí a la capital, iban al interior, conocían departamentos. Fue una experiencia muy agradable, la verdad. Lo que me extraña a estas alturas es que nadie lo mencione. De ahí salieron algunos de los escritores que ahorita andan haciendo boom por ahí. O sea, algunos de los escritores jóvenes que ahorita pasaron por ahí, pero nadie lo menciona. Cosas, ¿verdad? Pero ahí va. Entonces, el Folio 114 todavía sí está o ya no. No. El asunto ¿por qué desapareció? Fue porque, digámoslo claro aquí, la municipalidad quería que nosotros atrajéramos el público al edificio de correos, y una vez que ya lo habían conseguido, comenzaron a cobrarnos la renta, como que si fuera, y una renta así bastante fuerte, de modo que el espacio se quedó abandonado por un tiempo, luego se convirtió en otro grupo que se llamó Sopa. Habían jóvenes de la universidad que llegaron igual a preguntar si Folio 114 seguía funcionando, y al verlo ahí abandonado, lo retomaron. Sopa también funcionó solamente un año porque también les cayeron con la renta, y así fue como, bueno, aclaremos, el Centro Cultural Metropolitano siempre aspiró a eso, a ser una especie de centro cultural, pero auspiciado por la gente de la extrema derecha en Guatemala, auspiciado por la misma municipalidad, por la gente, los allegados del alcalde, y hacer un tipo de arte que resultase inocuo. Habían grupos de pintores, también les pasó lo mismo, y luego pusieron la Escuela Municipal de Pintura. Habían grupos de danza, los quitaron y pusieron los suyos. Con nosotros pasó algo así, pusieron una biblioteca ahí, biblioteca que ahora no existe adentro del Centro Cultural Metropolitano, y al final el asunto es que somos una sociedad hecha de serviles, y bueno, los serviles se van quedando con las plazas, ¿verdad? Lamentablemente, y hay que agregar a esto que en todo ese mal servicio, mala actuación de los servidores, entre comillas, ¿verdad? Servidores públicos, que algunos, por ejemplo, pintores que llegan a la Sexta Avenida o algunos lugares públicos a tratar de vender personalmente su arte, los quitan del lugar, les impiden la venta de su arte. La herencia colonial, somos aspiracionales, la gente aspira a tener una especie de imagen eurocéntrica de la ciudad, y en aras de esa imagen eurocéntrica quitan todo lo que realmente debería ser nuestro, ¿verdad? Entonces, al final lo que les importa es hacer dinero, entonces, pues... Totalmente. Entonces nosotros no estamos dentro de la... Lamentable. Bueno, a partir del 2000 has estado como redactor y digitador estuviste en la editorial Leiva y fuiste el director de redacción del periódico cultural de la Casa de la Cultura de Misco. Hace ya como unos 15 años, la verdad. Sí, un buen rato. Y buena onda. Es que vos sos de Misco, sí, soy de Misco. Por allá estaba, bueno, pues tengo que recordar ahí a Osberto Gómez, a Luis Leiva, que es el primer libro que saqué, fue con esa editorial, con Luis Leiva. Y ¿cómo se llamaba ese libro? El libro se llamaba Guía Práctica para Manejar la Invisibilidad. Guía Práctica para Manejar la Invisibilidad. Ajá. ¿De qué trata ese libro? Es un libro de poemas y cuentos. Una combinación. Ajá. Bueno,
Excelente. Bueno, has publicado en Casi Literal y en revistas de circulación local, tales como Vértice, Alero Cultural, revista de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tus publicaciones, ya mencionaste, Guía Práctica para Manejar la Invisibilidad en el 2001. Ajá. Bueno, después de este salió Inflamable, libro de cuentos en el 2002. Luego te diste un buen trecho sin publicar y apareció en el 2012 Fúnebre y Carnavalesco, que es poesía, ¿verdad? Sí, todo. Luego Cuarteles de Invierno en el 2017 y Perdidos en la Atlántida también 2017. Estos dos libros, Cuarteles de Invierno y Perdidos en la Atlántida, ¿son novelas? Sí, son novelas cortas. Excelente. Orientadas para jóvenes entre los 10 y 15 años. Muy bien. Entonces, hasta el momento has publicado poesía, has publicado cuento y has publicado novela. Súper. Y has publicado ensayos también. Los ensayos que están en medios electrónicos y en la revista de la Universidad de San Carlos y a veces en algunos periódicos como el diario La Hora. En el diario La Hora estuve durante un año enviando quincenalmente artículos y eran ensayos, eran artículos de crítica social, de análisis de algunas cosas y claro, desde el enfoque cultural, ¿verdad? Bien. Después han aparecido ahí publicaciones tuyas en diversas antologías, ¿verdad? Para no alargar más la cosa, vamos a saludar a María Fernanda Sandoval, a Brenda Solís. Hola, Brenda. Brendita. Juan Carlos Contreras Castellanos, Gustavo García, Guillermo Durán. Gustavo García. Diógenes, por ahí. Arturo Serna. Gustavo García dice, ahora sí llegó el mero mero, el único poeta que sí sabe lo que es la poesía y escribe la única poesía guatemalteca de a de veras. Gustavo García. Gracias, compadre. Pablo Aníbal, saludos. Y Leo de Soulas que dice, aparte del performance, tiene un carácter efímero hasta donde lo entiendo, ¿es así? Sí, claro, tiene un carácter efímero como lo de la danza, todas las artes que son temporales, ¿verdad? Bueno. Y Gustavo García vuelve a decir, y también es el mejor curador. Súper. Para curar las crudas, ¿verdad? También, ¿verdad? Necesitamos más curadores como Huracán, dice. Paolo Guinea y Gerson Ortiz, saludos, maestros. ¿Qué tal, joven? ¿Qué más tenemos por acá? Mario Ordóñez, Ruth Baides. Ruth Baides, saludos al Jura y a ti, dice. Saludos, Ruth, que estés bien ahí de salud. Simón, saluditos, Ruth, y abracitos. Gustavo Adolfo Bracamonte también. Tami Díaz. Saludos a Jura, dice Tami. Ahí con los movimientos estudiantiles apoyando a la compañera. Eso. De las más activas en la universidad. Exacto, Tami Díaz. Nos envía saludos también Gustavo Bracamonte. ¿Qué tal, profe? José Arturo Monroy, Marcos Gutiérrez. A Marcos ya lo tenemos también en lista para el próximo fin de semana. Sí, Gustavo. Carlos Interiano, ¿cómo estamos, doctor? ¿Qué dice Brenda Solís? Ando haciendo jardinería, pero estoy en sintonía. Solo escuchando pura radio. Un abrazo para mi querido Leonel y para el clarinero, dice Brendita. Calidad. Huracán, vos lo has dicho, dice Leo de Soulas. Somos un país de serviles. Me encantó eso, dice. Lamentablemente. Sí. Lamentablemente. Y Mario Ordóñez dice, Leonel, poeta cuentista, es verdad, tiene una vena artística. Saludos, un abrazo. Roberto Cifuentes, el poeta del café. Saludos, mucha, dice Marcos Gutiérrez. Saludos, Marcos. ¿Qué tal, compadre?
de los poetas buenos nuevos que han salido de ahí, la Sí, verdad. sí, Marcos Gutiérrez. Roberto Cifuentes, gracias por el saludo. Elfer Galicia se ha unido. Rosana Estrada. Hola, Rosana. Y MF Castro Ami dice, aquí te estamos escuchando. Mi mamá te envía saludos. Mucho gusto, Amy. Saludos a Leonel y también a Rómulo, dice Rosana Estrada. Bueno. Y saludos para Pancho Chisco, quien también está integrado. Vos contanos, hay que conocer un poco más de Leonel Huracán. ¿Dónde empieza tu encuentro con la lectura, mano? ¿Qué libros recordás allá en la lejanía? Bueno, aquí tiene algo que ver el asunto de una profesora por ahí desde hace años que ¿cómo era que se llamaba? Ha salido ya en algunos medios. ¿Es de Misco también sí, o no? Sí, sí, es de Misco. También recuerdo las tardes que pasaba en la biblioteca municipal de Misco, cuando el director de la biblioteca era don Osberto Gómez. Y creo que la aproximación a la literatura comenzó a llegar por ahí, ¿verdad? De estar, bueno, como en muchos casos, uno que no es proclive a los deportes y a las farras, pues termina por encerrarse en algún lugar a leer. Y Ajá. cuando llegaban las vacaciones me iba a meter a la biblioteca del municipal de Misco, ¿no? Y ahí me la pasaba de todo el día hasta la tarde. Súper. Esa era mi entretención cuando estaba de preadolescente y de adolescente. Ajá. Y de estar viendo esas cosas uno comienza a pensar, bueno, hay tanta gente religiosa ahí que dice que la verdad está escrita, y uno dice, bueno, si la verdad está escrita, yo me meto a escribir algo, estoy metiendo las manos en la verdad. Entonces, parte de eso tenía que ver. Bien. ¿Tenés en la memoria nombres de algunos libros, algunos autores? Podría decir que hay un libro por ahí, no sé si me podés dar la referencia, que se llama El Libro de Sabores. El Libro de Sabores. No es de Portamencos, pero no sé, estoy todavía en la duda. ¿Quién hizo ese libro que se llama El Libro de Sabores? Porque era un libro bien curioso. Cada página tenía un cuadrito de un color y decía que tenía un sabor. Claro, no era cierto, pero era parte de la gracia del libro. Es ¿cómo se llama? La versatilidad que tienen los autores de Oriente en Guatemala es bastante interesante, y a mí me gustaba este asunto, ¿verdad? A ver, Carlos Interiano u otro de los que están ahí conectados, El Libro de Sabores, ¿quién será el autor? Yo me recuerdo que es un autor oriental. De ahí me recuerdo de ahí claro están el gran canon, ¿verdad? Uno viene y mira autores como, qué sé yo, Machado, Darío, Juan Ramón Jiménez, y dice uno, ala, si alguna vez pudiera yo hacer algo parecido. Y ahí comienza uno a tratar de hacer sus tanes para tratar de parecerse un poco, de hacer algo parecido, ¿verdad? Ajá. Y bueno, como bien decían, la literatura o el arte en realidad empieza por ser un tipo de imitación, y poco a poco comienza a convertirse en otra cosa más propia, ¿verdad? Pero los libros de Borges, me recuerdo los libros de García Márquez, los leí ahí. Joyce, James Joyce, dublineses y estos libros, ¿verdad? Ulises, ¿no te lo leíste? El Ulises, no. Bueno. Al menos no en ese tiempo. Ajá. Al menos no en ese tiempo, porque sí lo consideraba así duro de entrarle. Pero de esa época sí, Borges, Joyce, Virginia Woolf, algunos norteamericanos. Luego me trasladé, ya no estaba solo en la biblioteca de allá de Misco, venía a la de acá de Liga, porque comencé a buscar autores norteamericanos. Decía, bueno, ¿y cómo así que por herencia disque socialista la gente viene y dice que no quiere leer nada norteamericano? Si de todas maneras todo nos entra por el cine, y el cine, entonces tenemos que saber algo de eso. Entonces comencé a leer a Faulkner, comencé a leer a Ray Bradbury, y de ahí creo yo que comenzó a salir ese estilo que luego salió en este libro de Inflamable. Ya.
Excelente. Bueno, y estos días que has estado leyendo. Ahorita, un libro que se llama Dialéctica de la Ilustración, de Theodor Adorno y Max Horkheimer. Ah, En realidad yo no leo mucha literatura, voy a decir la verdad. La verdad no leo mucha literatura, leo más teoría, más de filosofía y algunas obras literarias que considero así fundamentales. ajá. Y digo yo, bueno, esta sí, digamos, la tengo ahí y la releo de vez en cuando, pero no leo mucha literatura. Bueno, Creo que el contenido exige la forma. Mucha gente, y ahí sí quiero hablar de ese asunto, porque mucha gente, y ese es el problema con las facultades de letras y toda la gente que venera la literatura como forma, es el problema de que le llegan a tener tal respeto al preciosismo, al juego de las palabras, que descuidan el contenido. Entonces tenemos un montón de gente que son versificadores, güeros, que son, ¿cómo se llama? Que son efectistas, pero que no tienen contenido. Entonces yo soy más de la idea de que el contenido busca la forma. Si uno se esmera en tener algo que decir y lo tiene en serio, poco a poco el contenido buscará su forma. es aportar algo, al Ajá. fin de cuentas. Quiero mostrar las portadas de estos libros. ¿En qué orden aparecieron? Primero Fúnebre y Carnavalesco. No, primero fue, de los que están aquí, primero es Inflamable. Inflamable, Fúnebre y Carnavalesco, Cuarteles de Invierno y Perdidos en Atlántida. Entonces, este es el libro de cuentos. 2002. Ajá. Contiene 13 cuentos. Después está este de poesía, 2012, Fúnebre y Carnavalesco. Esa es una fotografía, vos. Sí, esa la tomó Ameno Córdoba. He de admitir que aquí con esta portada tengo un problema. El señor que aparece en la fotografía es un indigente que se mantiene por ahí por la Plaza Central. A él no le pidieron permiso para tomar la foto. Pero cuando yo llegué a la editorial para ver el asunto de la edición, me dijeron que ya iban en la línea, que ya tenían varias otras en la misma colección, que tenían foto. Y yo dije, bueno, si viene con foto no me voy a quejar. Pero con el tiempo, ¿sabes? El señor este que hasta el momento ahí está en la Plaza Central, Ajá. se dio cuenta. ¿Y Y no está conforme con el asunto. Y él también escribe, ¿sabes? Ahí anda con un montón de papeles, con un manojo de cuaderno ahí en la Plaza Central. Pero, mano, yo creo que mínimo deberíamos prestar un poco de atención a lo que él escribe también. en algo? Porque la verdad, con esa portada, eh, no me, no me, no soy culpable directo, diría, pero sí me siento corresponsable y creo que sería bueno acercarnos al señor que aparece en esa fotografía. Excelente, vos, excelente. Me llega tu idea que seas bien honesto también. Bueno, Fúnebre y Carnavalesco, entonces, ahí está, son 50 poemas. Ahí está el amigo. Son 50 poemas y yo también, bueno, digo en salvedad que el poemario es completamente de temática del abandono urbano, de lo que significa vivir en las calles de esta ciudad. Y en todo caso creo que no demerita ni ofende al señor aquí fotografiado. El modelo, ajá. Fotografiado, el hecho de que la obra habla de lo que significa andar en las calles. Y la verdad, no siento que lo haya ofendido de ninguna manera. Sí, bueno. Esta es novela Cuarteles de Invierno. Explícanos el contenido de esta novela. Bueno, por allá por los años 2010, 2009, cuando yo todavía llegaba a la biblioteca de allá de Misco,
me topé con el libro del discurso del método. Y yo había leído que mucha gente le hacía elogio a ese libro. Y me comencé a preguntar, bueno, ¿y por qué le hacen tanto elogio a ese libro si al final es un libro también así, delgadito? Y lo leí y tampoco lo encontré tan grandioso. Yo así como que, qué raro, ¿verdad? Es más pequeño que el tuyo. Tampoco lo encontré así tan... Me quedé pensando, aquí tiene que haber gato encerrado. Pero no fue sino hasta como 6, 7, 8 años después, cuando estaba ya en la Facultad de Humanidades, cuando me metí a estudiar filosofía, que me decidí, bueno, quiero investigar realmente qué fue lo que pasó con Descartes y por qué lo consideran el padre de la modernidad. Entonces, bueno, me puse a investigar qué había hecho, descubrí que exactamente lo que luego uno viene a descubrir con el tiempo, que el discurso del método solo es el prólogo de un libro grande que trataba sobre matemáticas, sobre astronomía, sobre física, y que de él mismo, y que Descartes mismo se autocensuró porque sintió que lo iban a enjuiciar como habían enjuiciado a Galileo por esa época. Entonces, la onda es, ¿cómo? Entonces, la otra cosa que me quedaba en duda, ¿cómo es posible que un tipo que se mete a la guerra y que pasa 10 años metido en el frente de batalla, al mismo tiempo esté haciendo matemáticas? Entonces, o sea, la guerra de los 30 años, ¿verdad? Entonces, ¿con quiénes se encontró en ese frente de batalla? Y me puse a investigar. En lo que me puse a investigar, esa investigación me duró como 10 años. Lo que está en esta cosa de cuarteles de invierno, en realidad, solamente es un poquito, porque en el tintero me quedó así un montón sí, me imagino, de investigación. Entonces la novela es... Entonces vengo a investigar qué fue con quienes se encontró Descartes cuando estaba en el frente de batalla. Se encontró con varios ingenieros militares que venían de la herencia de los templarios, de los rosacruces, y que por esa época, cuando Descartes estaba en París, fue cuando salieron los rosacruces. Entonces se encuentra con varios ingenieros militares, y tenía otra cosa. Entonces me encontré con eso, con que lo que él hacía es que él llegaba a los cuarteles cuando era invierno, porque los ejércitos no peleaban en invierno, porque esa época fue una época muy fría en Europa, que dice que hubo intransitables los caminos. Hubo inviernos de 40 grados bajo cero. Entonces y en ese tiempo no existía, entonces en ese tiempo no existía la organización militar como ahora. Entonces habían pocos cuarteles, la gente más bien se acantonaba, es decir, se iban a vivir a las casas de la gente de diferentes pueblos, y él llegaba precisamente en invierno, y durante el invierno se la pasaba, supongo yo, en discusiones de tipo matemático con otros ingenieros militares. Entonces, de esa investigación dije, bueno, esto fue lo que pasó durante esos 10 años, porque digo, un tipo que había sido débil toda su vida, había sido enfermizo, que decide abandonar su escuela a los 15 años, pasa 10 años en el frente de batalla y luego regresa con un libro que es el discurso del método. Bueno, me puse a investigar y un poco de esa investigación está contenida en este libro. Bueno, el libro también tenía la intención de desmitificar la idea de Descartes, o sea, Descartes como el gran padre de la modernidad y como el autor o sea, su mayor aporte en realidad es matemático. Que vengan y que ahora digan que el discurso del método eso lo dice el neopositivismo, y el neopositivismo más lacra que existe. O sea, el neoliberalismo en su fase aspiracional quieren suponer que hacen de Descartes una especie de santo, y eso es lo que quería yo desmitificar con el libro. Al final no me salió tan bien, porque me comenzó a dar lástima la historia de cómo lo terminaron matando, ¿verdad? Entonces al final mi intención era desmitificarlo, pero al final terminé como que también rindiéndole algún tributo. Bueno, excelente. Mira vos, desde luego es novela, ¿verdad? Parte de bases verdaderas, pero tiene ficción. Sí, claro. O sea, esos 10 años ningún autor los ha escrito. O sea, incluso el biógrafo oficial de Descartes, ¿verdad? No menciona qué pasó durante esos 10 años.
Entonces yo lo que hice fue investigar cuáles eran las escuelas que estaban abiertas, quiénes estuvieron de generales en los campos de batalla, quiénes andaban por ahí, en qué ciudades estuvo, cuál era el ambiente de París en esa época, cuáles eran los poetas. Entonces me encontré con que ahí habían poetas en esa época, con quiénes se podría haber juntado, quiénes eran los hijos de la nobleza, y así comencé a construir una historia ficcionada de cómo era realmente la vida. Madre, ustedes, este libro hay que comprarlo. Hay que tenerlo. ¿Vos lo tenés? No, no, no. Bueno, Cuarteles de Invierno. Hay que tenerlo en la lista, muchachos, y adquirirlo nomás se pueda. Ahora, Perdidos en la Atlántida. Háblanos de Perdidos en la Atlántida. Bueno, esto es una historia que habla sobre la vida en los barrios marginales de la ciudad, cómo las maras en realidad fueron una invención del Estado. Esto yo porque viví durante buena parte de mi infancia en la zona 18, yo vi surgir sangre fría. Vi surgir el problema de las maras por ahí, pero en esa época no eran tan violentos como ahora. Los retos que se hacían eran retos de baile, o sea, y si se llegaba a los puñetazos, pues eran puñetazos, no eran plomazos como ahora, ¿verdad? Ajá. Entonces, recuerdo bien cómo comenzó a organizarse este asunto. Familias numerosas que venían del interior se vienen a la capital. Una madre que tiene 10 hijos, se juntan 2 familias y ya son una pequeña mara de 20 patojos, ¿verdad? Es cierto. Entonces, pero como las condiciones eran miserables, la gente no tenía ni agua ni drenajes en sus casas, pues bueno, de esas organizaciones comienza a surgir ciertos grupos de patojos. El ejército de Guatemala, el Estado como tal, comienza a considerar que estos patojos podrían convertirse en otra insurgencia, así que los comienzan a infiltrar, los secuestran, porque eso fue lo que pasó. Secuestraban a los patojos ahí en esas esquinas, se los llevaban ahí ahí por la zona 6, a donde fue la Guardia de Hacienda, ahí los torturaban, los golpeaban, los entrenaban y luego los regresaban a la calle con el encargo de ser informantes. Así fue como luego muchos de ellos terminaron siendo líderes de clicas. Y hasta hoy en día el ejército es el que les da las armas, o si no, ¿de dónde sacan las granadas? ¿De dónde sacan armas de asalto? O sea, el ejército les da las armas. Y que no vengan ahora a decir con que los patojos la gente de los barrios marginales es mala porque vive miserablemente y que por lo tanto, no, aclaremos. Aquí el Estado se encargó de generar esa violencia y ahora se les ha ido de las manos. Sí, uno no puede pasar desapercibido eso de que sea imposible controlar a esas maras. O sea, a lo que voy es de que es gente que vive en muy malas condiciones y sin oportunidades. O sea, las escuelas que habían allá eran apenas una y casi nunca habían clases. Sí. En la colonia en la que yo vivía solo había una escuelita y casi nunca habían clases. Entonces ese tipo de marginación social, pues claro, va generando las condiciones y no es que la gente. Entonces trato de hacer un acercamiento más humano al problema de las maras. Y claro, como lo que yo me recuerdo es una cosa que ocurrió por allá por los años 80 y traté de actualizarlo a una cuestión que ocurre ya después de los 90. Hay un cierto desfase que yo le llamaría paracronismo. Hay por ahí una muchacha youtuber que se puso a decir que le parece que los tiempos no casan. Y tal vez no es por las fechas. Yo le puse cuidado a las fechas para que sí casaran. El asunto es de que sí se siente que es una historia de los años 80 contada como si fuese de los años 90 y si se nota. Entonces hago la aclaración, sí, es cierto, se nota esto, pero lo que ocurre entre estos patojos que bueno, resulta ser una muchacha que es madre soltera, que a su esposo pandillero lo quieren matar y tiene que vérselas ella sola con su hijo, patoja de 15 años, cosas que ocurren constantemente
en estas áreas marginales, ¿verdad? Magnífico. Bueno, vamos a conocer algo de tu poesía, vos. Te voy a dar unos títulos de aquí de Fúnebre Carnavalesco. Fíjate que yo tengo un orden que quiero pedirte que nos hagas el favor de leernos. El uno de Porio Manía. Ah, El uno de Porio Manía, después Dromofilia. Van a escuchar ustedes esta poesía. Primero el uno de Porio Manía, luego Dromofilia y cerramos con Apología y Epitafio. bueno, verán, el subtítulo del libro Fúnebre Carnavalesco dice poemas justificados para la izquierda y la derecha, porque la idea era que un poema viniera justificado así tipográficamente hacia la izquierda y otro estuviera hacia la derecha. Pongámoslo otra vez aquí, que se vea bien. Súper. Entonces la idea era hablar para dos tipos de sensibilidad, llamémosle así, que son un poco diferentes. Entonces por eso eran poemas para la izquierda y la derecha, porque es para hablarle a cierta sensibilidad de un lado o del otro y de un mismo problema. Entonces, dromofilia y poriomanía son dos términos para hablar de lo mismo, de cierta maña de andar caminando. Entonces, dromofilia es el que sale a caminar por largos caminos y poriomanía es solamente el que quiere caminar aunque sea en círculos. Entonces, sí, que tiene un poco que ver con cuestiones mentales el asunto, claro. Ese. Bien, por eso entonces, es que yo los ubiqué juntos. Bueno, entonces dice dromofilia. Hoy he comenzado a irme sin saber qué camino he de tomar, sin saber cuántas distancias ha de tragarse el tiempo tras el vitral. He comenzado a irme con el viento, poniendo los recuerdos en la estación, agazapándome como un tonto en el asiento, aunque será inevitable transbordar. He comenzado a marcharme sin destino, consciente nada más de que hay final, con los ojos puestos en las nubes y no en el camino, esperando nada más poder llegar. Poriomanía. Y jactancioso diría, conozco de soledades, porque sí, porque me he rodeado de murallas que yo mismo he construido, porque he cantado a veces mientras la noche simplemente se fue haciendo más oscura, pero ya ven, no conozco nada, más allá del silencio y las justificaciones, las rutas que recorren los sueños a espaldas de la vida, intentando robarle a la muerte un poco más de tiempo, y tanto correr, descansar o caminar ha sido un juego entre la distancia y las tinieblas. Conozco sí de tránsitos perdidos, de cosas abandonadas y nudos de palabras, de ojos que la soledad se ha llevado para siempre. Yo lo reconozco, sencillamente estoy cansado. Apología y epitafio. Digan de mí las sendas rotas, que cada comienzo es ya un final, que el caminante solo es un paso, de la sombra por el desierto de la sal. Diga de mí el hábito al fracaso, que la inmensidad es una cosa ignota, y la felicidad un bien, más bien escaso. El veneno de mis manos canta, y esto es casi tan bello como la necesidad de un grito sin infierno. Camino de espalda al sol, pero no encuentro mi sombra. Sin embargo, no es nada extraño que siendo yo un vago, no encuentre el camino. Superior. Fúnebre y carnavalesco. Eso de andar, de repente tirarse a las calles y no sabe para dónde vamos. Claro. Cuestiones, ¿verdad? Bien. Conciencia. Eso tiene que ver con la conciencia, un poco de pérdida de conciencia. Pues. Vamos a ver. Sangre fría. Bueno, así, como decimos, porque es la sangre del pueblo, pero nada para los explotadores. Sí. Bueno, mira, hablemos un poco de la producción literaria, del trabajo del escritor y del poeta, de lo que escribe y de lo que publica. ¿Qué está pasando realmente con el escritor actualmente? ¿Logra sobrevivir de lo que puede publicar vos? No. La verdad es que
veámoslo así, en un sistema capitalista como el que vivimos, el escritor es algo así como el labriego de la tierra. Al escritor le tocan las migajas, mientras el resto va quedando por aquí, se va quedando por allá en las editoriales, y al final el autor no es el que recibe. O sea, cuando ustedes miran a un autor así internacional que es mundialmente conocido y que sus libros se venden por montones, es el único pero hay un trabajo editorial de por medio, y estoy seguro que le están sacando más de lo que nosotros vemos. En cuanto esto es en cuanto a la labor del mercado en sí. Es decir, el problema aquí en Guatemala es que los libros salen excesivamente caros, más caros que en otros lugares del mundo. Ya siempre se ha dicho, el problema es aquí que hay una restricción de tipo más bien aduanera, de tipo arancelaria sobre los libros, que lo hacen más caro. Lo que pasa con las medicinas pasa con los libros también, vos. Sí, en buena medida. Entonces, en buena medida los libros salen aquí más caros. ¿Qué habría que hacer, man? Y por otro, entonces resulta ser que un libro traído de afuera puede resultarle más caro que uno, más barato que uno hecho aquí adentro. Porque la industria editorial local no puede sostenerse si no es a través de vender libros de texto o algo que sí se venda. Entonces decimos, bueno, es cierto, somos un país bastante analfabeta, y entonces, ¿cómo vamos a hacer para sostener una industria editorial? El asunto es entonces, muchos ceden al asunto de vender libros ya, ¿cómo se diría? Diseñados por la ideología imperante, que en este caso es la neoliberal, ¿verdad? Hagamos libros de emprendimiento, hagamos libros de superación, que al fin y al cabo eso es lo que vende. Pero vende porque es el público aspiracional de clase media el que puede comprarlo. La gente que todavía está allá en los barrios marginales, la gente que está allá en el interior, en el campo, no tiene acceso a esa literatura, ni siquiera de la nuestra. Entonces resulta ser que se encuentra con el problema de que si alguien quiere mantener una editorial de literatura, realmente es muy difícil de sostener. Yo en el tiempo que trabajé con la editorial Leiva me di cuenta, era insostenible ya el seguir imprimiendo. ¿Será que una solución que va apareciendo, que se va vislumbrando, son las editoriales cartoneras? Yo creo que no es una solución, no lo soluciona. Creo que al contrario, puede ser que las cartoneras se terminen por volver también otras editoriales, ¿cómo se diría? Preciosistas y sin mucho contenido. Otra pérdida, ¿verdad vos? Otro problema. O sea, puede ocurrir también eso, es decir, como ahora está de moda el decirse alternativo, ¿verdad? Ajá. Ustedes saben que Campero también hace Pinulito, ¿verdad? Entonces resulta ser que también una editorial grande puede comenzar a hacer diseños de tipo cartonera con tal de venderla con cierto público que ahora dice tener conciencia. Es decir, esa pseudo conciencia que se ha elaborado entre las capas medias, sabemos que es una pseudo conciencia porque no lleva a hechos concretos, lleva a un cierto tipo de consumo que resulta ser tan oneroso como el consumo, digamos, sí mercantilista, y que es un público que podríamos decir meta para propuestas tales como, qué sé yo, como decir esto de todo el mundo hipster, ¿verdad? Este asunto de aparentar tener cierta conciencia social cuando en el fondo mantienen los privilegios, ¿verdad? Entonces no me vengan con que... Entonces, creo que si las editoriales cartoneras se decidieran a sacar libros que realmente cuestionaran el sistema, creo que estarían ejerciendo la labor para la que fueron creados. Y creo que sí hay algunos de esos libros que yo he encontrado y que sí tienen ese peso, pero ahí nos enfrentamos al gran monstruo de las 1000 cabezas. La editorial grande. La editorial grande se come a las pequeñas, entonces
si la editorial grande no tiene la oportunidad o más dicho, la intención de acercarse a la gente, por otro lado, la editorial pequeña no tiene el capital para poder acercarse. Y ese es uno de los problemas así serios. Es decir, al final yo sé que por aquí hay algunos escritores por ahí que me han estado haciendo cyberbullying por decir que, bueno, ¿y vos por qué te haces llamar marginal si de todas maneras has estado publicando con editoriales que son más grandes? Pues, bueno, aquí hago la salvedad. Bueno, porque la editorial grande tiene la posibilidad de llegar a más público. Y en todo caso, el compromiso del escritor es acercarse más a la gente. Claro, yo sé que un libro de la editorial Cultura y un libro de la editorial Santillana difieren de precio. Pero al fin, creo que tanto que también el hecho o sea, ahí consiste en tener uno como digamos, uno lo que quiere es publicar, man. No solamente publicar, yo digo que el mensaje llegue a la gente que uno quiere llegar. Digamos, tengo este libro de Perdidos en la Atlántida que habla sobre la intimidad de la vida en las áreas marginales, y que es un libro que le va a llegar a los estudiantes de los colegios en donde se pagan más de 1,000 pesos la mensualidad. Entonces, estos patojos que viven en esos privilegios tienen que tomar conciencia de que hay gente que no tiene esos privilegios. Entonces, que yo pueda escribir algo para decírselos a ese público, vale la pena. Vale la pena hacerlo, aunque luego me tiren mierda ahí la gente diciendo que yo estoy escribiendo para la élite. Es para hacerle conciencia a esa élite. Siempre hay razones, vos. Mira, de los cuates que conoces, toda la mara que está involucrada en publicar, que está escribiendo fuerte, estos jóvenes actuales, de los que vos has descubierto algunos que sí decís, este cuate va bien, mencionarnos un par de nombres. Bueno, vamos a ver, porque en estos casos se me va resbalando el asunto. Vamos a ver. Tengo problemas con eso, porque he visto buenos poetas, pero no le llegan a los salvadoreños, muchachos. La verdad de que... ¿De verdad? Sí, o sea, mira, el problema aquí con la poesía guatemalteca es que en Guatemala no hay poetas que hablen de la realidad social. La mayoría se van por un asunto preciosista, o por caerle bien a sus cuates, o porque suene muy bonito. Ay, sí, hablemos de los sueños, hablemos de la cotidianidad urbana, de las flores. Hablemos de la cotidianidad urbana, démonos golpes de pecho diciendo que sí, cómo me conmueve ver a la gente miserable mientras yo voy en un carro. Por favor, hay un montón de escritores que ese tipo de cosas son las que dicen, y luego se quieren salir en caballo blanco diciendo que tienen conciencia social. Lean lo que hace la gente en El Salvador. Basta un guanaco para hacer quedar en ridículo a una docena de guatemaltecos. Allá, o sea, ¿qué escritor de poesía en Guatemala habla del tema del campesinado, habla del tema de la marginalidad urbana, de las áreas de los temas duros, de la cárcel? ¿Qué poeta guatemalteco está hablando de esos temas? Sin embargo, en El Salvador sí lo están haciendo. Entonces puedo decir que aquí, pues, habrá técnica, como en el asunto de las artes plásticas, habrá técnica, pero no hay compromiso. La gente ya tiene algún compromiso, pero también se ha comenzado a convertir en un canon. Es otro problema. Allá es otro problema, porque la gente que se apega al canon, pues tiene puestos en el gobierno y después resulta ser que no era la conciencia social que decía tener. Esto es otro asunto que ocurre en El Salvador, pero el asunto es que aquí la gente es complaciente. Entonces, en esa complacencia no hay. Entonces digo, bueno, para citar, ya citamos ahí a ¿cómo se llama? Al compañero ahí, Marcos Gutiérrez. Sus poemas me parecen buenos, así este enfoque existencial que tiene, creo yo que se escapa del asunto preciosista. O sea, no son imágenes salidas para sorprendernos, sino que son producto de una reflexión, y si tal vez no casa muy bien la imagen, es más una imagen, ¿cómo se diría? Para reflexionar que para
maravillarnos con el lenguaje, ¿verdad? De las mujeres he visto a una chava por ahí que se llama Numa Dávila. Numa. Me gustan los textos de Numa. De ahí, bueno, ¿a quiénes más podría mencionar? ¿Cómo anda Mateus, Car? Mateus también tiene también ese tinte, aunque yo no sé si a última hora va a terminar haciéndose el preciosista con el tiempo, pero la verdad es que lo que he visto de él me gusta. De ahí, bueno, de prosa, pues leía Duches, la novela negra de Duches. Me parece que sí es potente, es espeso de leer. Yo creo que a muchas personas les ofendería. Duches. Ajá. De ahí, qué sé yo, bueno, nunca dejaré de decir que me parece buena la obra de Winston González, que también ese discurso paranoide que se echa es bastante bueno. De ahí, pues hay más gente, pero no me recuerdo de todos, bueno, disculpen. Bueno, conozcamos Inflamable, que ese es el libro de cuentos que yo conozco porque fue el que adquirí. ¿Sabes qué? Debo decirte con honestidad que me sorprendió gratamente haber leído estos cuentos y encontrar que hay pulimiento en todo el libro, una capacidad de esmero en la redacción, en la prosa, claridad en las ideas. Es reflexivo, filosófico el libro, muy interesante, y quiero poner en los oídos de quienes están en estos momentos pegados ahí con nosotros, que nos leas 2 párrafos de Pensando en Diógenes. Pensando en Diógenes. 2 párrafos nomás. Bueno. Empieza con un epígrafe de César Vallejo. Y esto es un asunto gracioso por ahí. Dice: todos mis huesos son ajenos, yo tal vez los robé. Yo vine a darme lo que acaso estuvo asignado para otro, y pienso que si no hubiera nacido, otro pobre tomara este café. Yo soy un mal ladrón, ¿a dónde iré? Por allá dicen que ese maladrón de Asturias tiene algo que ver con este texto. ¿Así? Porque Asturias fue servil y Vallejo no. Entonces hay algo por ahí. Bueno. Comienza nuevamente a darme vueltas la cabeza. Quizás sea solamente una alucinación causada por la debilidad. Llevo ya varios días sin comer y muchos otros sin bañarme. De pronto me encuentro en la misma cafetería todas las noches, sintiendo una ansiedad de fracaso que se hace inacabable. No mendigo, no porque no quiera el dinero, sino para ver hasta el fondo de la gente por sus ojos ese instante paralizado, donde está el miedo a la miseria, a saberse frágiles en un mundo de piedras. Las moscas vuelan a mi alrededor y es necesario que me vean con desprecio. Debo obtener de las personas lo peor que éstas puedan dar. La vida solo puede ser plena cuando hay sufrimiento en ella. Creo que lo necesito en una mayor proporción que el resto. Sin embargo, debe existir un sufrimiento real, algo que esté más allá del hambre, la enfermedad y el cansancio. Es necesario conocer la otra cara del desprecio para saber qué es lo realmente valioso en esta vida. Reconocerse débil e inútil para aprender a no confiar en ningún ser humano, ni siquiera en sí mismo. La vida puede ser plena cuando hay sufrimiento en ella. Oíme, el asunto del dolor, que en algún momento uno también se lo llega a preguntar, ¿por qué existe el dolor? Hay un momento en que el mismo sufrimiento provoca que la actividad mental se desarrolle de otra manera. La necesidad de la madre de la invención. La madre de la invención. ¿Sabes qué? Cuando yo estaba leyendo ese cuento me recordé del pintor holandés Vincent van Gogh, que resulta que el amigo más cercano, que era Gauguin, alguna vez, como sabemos que Vincent van Gogh
carecía de recursos económicos, ¿verdad? Y muchas veces estaba muerto de hambre el pobre. Una de esas veces llega al taller de Gauguin y le dice que si le puede dar, por ejemplo, un almuerzo. Y su amigo pintor le dice que no. Anda a seguir pintando, que cuando más hambre tienes, mejor vas a producir. ¿Qué te parece? Pues la verdad es que tienen razón. El problema con los escritores que se institucionalizan, y así en serio, es que pierden por eso el contacto con la vida real. Pasas 15, 20 años metido en una oficina, ya no sabes qué es la vida real. ¿Cómo vas a hablar de la vida de la vida del campesino? ¿Cómo vas a hablar de la vida del ilustrador si no has sabido lo que es sentarse en la banqueta? Pues creo yo que ese es el problema con institucionalizarse. Y a la larga, tal vez nuestros escritores más conocidos y connotados han sido gente que ha comido mierda. Y como bien diría ahí Otoniel Martínez, a veces cuando más mierda está comiendo uno es cuando le encuentra más sabor a las cosas que son para el espíritu. Ah, interesante lo que decís. Bien, Pancho Chisco nos ha dicho que tenía que moverse por ahí, pero que siempre nos va a ver todo el programa. Gerardo Coco dice, maestros, saludos. Rosemary Ramírez nos envía saludos también. Y Rosana Estrada dice cómo admiramos a Leonel por su talento y transparencia. Emilio Enrique Rodríguez López, saludos Huracán, dice. Y Alfredo Rack, saludos Huracán, me gusta un poema que habla sobre el huipil. Ay, no, sí, de veras, esa de Chuck Sheep. Sí, Gavana Asturias se ha unido, lo mismo que Patti Zapeta. Gabriela Asturias, sí, Gabrielita. Saludos, Gaby. Y Natalia Schneider, saludos, abrazos desde Argentina. Salen hermosos, dice Natalia. Qué linda. Saludos, Natalia. ¿Qué librazo ese de Descartes? ¿Dónde lo consigo? Dice Leo. Sabiendo muy bien que aquel es editor en la Santillana, ¿verdad? Ajá. Leo, está disponible aquí, está disponible en la Casa del Libro también, ¿vos? ¿Estará? Conchito. Sí. Va, Leo, hay que adquirirlo, men, ese es imperdible. Sabiendo bien que él trabaja allá, ¿verdad? No he leído ese libro de la Atlántida, dice, pero lo llevo ya en mis afectos, Leo. Buena onda. Luis Chalín también se ha unido. Ferdinand Abadón, ¿cómo estamos, Ferdinand? Y Guillermo Durán dice, saludos, mi brother Rómulo, y mi reconocimiento al gran Leonel Huracán por sus aportes a la cultura nacional. Giovanna Silva, hola Giovanna. Ferdinand Abadón, saludos mis estimados, admirable poesía de Huracán. Y Gerardo Coco le envía el enlace allá a Raquel Velázquez. Gracias Alfredo Rack por los saludos. Dulcinea Gramajo también nos saluda. Dulcinea, ¿Qué más dice Leo de Soulas? Aparte, con los autores famosos se tiene toda una publicidad hecha. La industria editorial no le apuesta a los escritores emergentes porque deben crear la imagen del escritor y su publicidad. Es mejor agarrar a un escritor que ya tiene su publicidad hecha. Venderlo le da cierta seguridad. Claro, es lo que pasa también con las artes plásticas, vieras. O sea, si uno ve el asunto de las artes plásticas, es que un pintor, un fotógrafo, alguien que hace artes visuales, si no es conocido todavía, no le van a dar cabida. Entonces el asunto es también lo mismo. Cuando le dan cabida es porque consideran que es vendible. Y si se puede vender en más, bueno, entonces le vamos a dar un premio. Entonces pasa lo mismo con los premios. Digamos, los premios Juanio, los premios Rosa Botrán, los premios Pais, se dan para garantizar la inversión que ya se hizo en ese artista. Porque si le dan el premio, entonces quiere decir que su obra se puede apreciar en más. Ajá, se va a vender más. Se va a vender más. Entonces, las colecciones pueden subir de precio. Entonces, al final, el premio no es un asunto de méritos. Es un asunto de mercadeo.
Entonces, lo mismo pasa con la literatura, ¿verdad? Alguien que ya tiene la publicidad hecha, bueno, pues después de que se ha fajado durante 10, 15, 20 años, me recuerdo que Pablo Alvarado una vez decía, lo que pasa es de que con la música es de que hay que aguantarse durante al menos 10 años de trabajar de gratis y viendo cómo se saca recursos de lo que sea, porque después de esos 10 años comienza uno a mirar algo del resultado de su trabajo. Pero con la literatura es peor, mano. Con la literatura son 20 al menos. Estamos perdidos, no hay esperanzas. Bueno, buen punto, Huracán, dice Emilio Enrique. Y Luis Chalín dice, excelente, la primera entrevista que veo donde el invitado aprovecha el tiempo. Un poeta comprometido con la sociedad. Bueno, y Ferdinand Abadón dice, la poesía guatemalteca contemporánea es bukowskiana y beatnik tardía. Precisamente eso me gusta de Huracán, rescatar a Mayacú. Sí, claro. Disculpa, Maya, es cierto. Sí, ¿verdad? Es cierto, Maya es muy buena. Rescato a Mayacú, dice Ferdinand. Buen aporte, Ferdinand. Sí. Y Tami Díaz dice, muy buena entrevista. Giovanni Emanuel Cocholca. ¿Cómo estamos, Giovanni? El buen William Urakis dice. Chico Pi. No tiene por qué andar descalzo el poeta para escribir poesía social. El poeta invitado tiene un poco de resentimiento, dice. No lo voy a negar, no lo voy a negar. Si me dicen resentido, la verdad es que me hacen un elogio. Ah, qué bien. Porque tampoco voy a estar contento con esta babosada, ¿verdad? Me parece súper. Bien, vos démosle una miradita a la política nacional, mano. Estamos en un año electoral, ahí hay un montón de trances, políticos chucos que se andan moviendo por un lado y otro. ¿Qué va a pasar en Guatemala este año? Van a darle continuidad a lo que ya está pasando. A mí lo que me preocupa realmente es que la pseudo izquierda que había va a terminar plegándose a la derecha, tarde o temprano. Puros intereses, y los que no van a ir siendo eliminados. Ya lo están haciendo. O sea, hay ya una docena de mártires de Codeca ya asesinados, y la pseudo izquierda de Semilla ha cooptado a toda la gente que pretendió tener algún interés social, y ahí está el problema. La cooperación internacional, USAID y toda esa gente ha venido a financiar una falsa conciencia social, porque entonces la persona que viene y dice defender una causa social, qué sé yo, un río contaminado, que viene a defender, qué sé yo, las escuelas de un lugar, la salud de un municipio, lo está haciendo porque le están pagando. No lo está haciendo por conciencia social, lo está haciendo porque la cooperación le está pagando. Entonces no hay tal conciencia, dejémonos de babosadas. Entonces todo ese montón de asesores de ONGs, todo ese montón de burócratas, de ONGistas, vinieron a acuerpar un movimiento que ahora se hace llamar de disque izquierda. Pero eso, válgame, ¿qué izquierda va a ser? Si todos están esperando su sueldo de 10,000 pesos, cuando el campesino que realmente está ahí, pues si muchos echará unos 30 quetzales al día. Vos decime, al final, cualquier ser humano es comprable. Cuesta mucho realmente, que creo que la necesidad nos obliga a muchas cosas, pero si uno se compromete con una causa, creo que independientemente de con quién haya, de qué fondos hayan salido, creo que se puede hacer. Creo que lo que hay que aprender es a separar el fin de los medios en estos casos, porque los medios te los puede estar dando, qué sé yo, el narcotráfico. Tenés que favorecer a los del narcotráfico. Pero no tenés que obedecer al narcotraficante.
puede ser que el dinero se lo haya sacado a un diputado corrupto, pero no tenés que favorecer los intereses de ese diputado corrupto. Creo que esa es una de las enseñanzas que nos da Obrador en México, ¿verdad? Es cierto, los industriales le pagaron buena parte de la campaña para que lo hiciera, pero no por eso tiene que favorecer legislativamente al empresariado, al empresariado voraz que hay en México, ¿verdad? Entonces, creo que ese tipo de cosas, y sobre todo tener un plan, porque el problema, creo yo, y el problema con la izquierda es eso, que no tienen un plan. O sea, hay un montón de hay un montón de pequeños problemas, pero no se organiza para hacer un plan global. Entonces, si no hay un proyecto de nación, y ese es el problema con la URNG, nunca hubo proyecto de nación. Hubo un montón de gente de clase media resentida que quería pelear con la extrema derecha, pero no tenían un proyecto de nación. Cuando comenzaron a tener un proyecto de nación, hasta mataron a la gente mandaron a matar a la gente que tenía esos proyectos. ¿Por qué? Porque siempre viene el asunto del que quiere todo para sí, ¿verdad? Entonces, la alta comandancia, por supuesto, nunca ha abandonado ese puesto. Entonces, ¿de qué conciencia estamos hablando, verdad? Entonces, el gran problema, o sea, yo veo que sí hay un movimiento que puede llegar a ser fuerte en los movimientos campesinos, en la organización campesina. Confío en que va a llegar a crecer y organizarse mejor, pero por favor, de veras, cuiden a su gente, porque estos cerotes en realidad no se van a tentar lana para matarlos. Buen punto, me parece. Vamos a volver a Inflamable. ¿Sabes qué? De los que a mí me encantaron. Quiero llevarte a otro, o llevarnos, que vayamos a otro de los cuentos fabulosos que hay aquí, como Asgar me gustó, pero quiero que nos leas un poco de Good Morning. Good Morning me encantó porque yo leí un cuento que se llama Conversación. Yo creo que la autora es de apellido Bombay. Y me conectó un poco con ese cuento. Good Morning está en el 32. ¿Nos lees un poco de este? Ahí te digo yo dónde nos quedamos. Bueno, empieza por una cita de Robert Frost que dice: pero si tuviera que perecer un par de veces, creo que bastante sé del odio para decir que el hielo para la destrucción es también grandioso y sería suficiente. Un poema de Fuego y Hielo de Robert Frost. Son las 3 de la mañana. En el bar Le Insomniac, una mujer triste y un hombre de aspecto grotesco y mísero conversan. No hablan de nada que resulte comprensible o siquiera interesante. Hasta hace un par de horas ambos se hallaban bajo efecto de una droga y ahora se ven fatigados, hartos de esa fiesta a la cual han asistido con la sola intención de olvidar por un momento la desgracia de sus vidas, sin haberlo conseguido. ¿Sentiste alguna vez al infinito embistiéndote por la espalda y el viaje que te habías puesto te conducía por el presente como a la espuma que hay en la cresta de una ola, de manera que cualquier pasado servía solo para empujarte hacia un fin o sitio que ignorabas? Pregunta el hombre. Creo que a eso que embiste por la espalda se le llama temor, no infinito, contesta la mujer, desde una mueca de hastío en los ojos y los ojos hundidos en un armario. Quizá el miedo tiene para cada uno diferente nombre, contesta él, y en su alucinación un aura dorada aparece en torno a la copa que sostiene la mujer en una mano. Eso debe ser. Hablan de carencias, de tragedias íntimas y absurdas. Se han conocido apenas esta noche y ahora se dirigen uno al otro como si hablaran consigo mismos, retrocediendo constantemente la charla para recordar el tema, que se olvida tan pronto como es pronunciada cualquier palabra. Excelente. La inspiración del libro en buena medida viene por una autora que se llama Marguerite Duras, que es una autora francesa que vivió en Camboya en Indochina, se le decía en ese entonces, durante su adolescencia, y que habla un poco de esa vida marginal que está entre ¿cómo se diría? Entre la burguesía desclasada y la sórdida sórdida clase media, con la delincuencia y la pobreza de por medio, y en esos ámbitos se movió buena parte de la vida de Marguerite Duras y lo reflejan sus libros. Creo que ese cuento es como un tributo
a Margarit Durazno. Atinado, atinado. Bien, vos, algo más que querás decirle a los cuates, a los escritores, a los lectores, a quien vos querrás. Algo te duele, algo te pica. Chiquina Chon, Chiquina An. Sí, si algo les pica o algo les duele, pues, pues rásquense y somaten a alguien más. Bueno, vos, ha sido un gustazo que vengas a Letras en Directo, mano. De tus aportes son muy importantes y vamos a seguir entrándole a la literatura, ¿verdad? Eso es lo que nos mantiene vivos, vos, nos mantiene, le da sentido a la existencia, ¿no? Sí, bueno, al menos que lo que uno haga tenga alguna repercusión inmediata, lo decíamos hace un rato, ¿verdad? Que tenga una repercusión inmediata. Así es. Bueno, con la gente alrededor, o sea, que me lean en internet no tiene mayor trascendencia, pero cuando una chavita, un chavito que conocí en algún rincón me dice, mira que yo leí esto, yo digo, órale, algo, que ahí está el aporte, ¿verdad? Exacto. Bien, nos retiramos. Bueno, Leonel Huracán en Rómulo. Letras. Muy bien. Gracias, Leonel. Hasta el próximo sábado.